Según el sitio fullaviación.com, la Fuerza Aérea Argentina reformulará el programa Fénix. En las últimas semanas, la Fuerza Aérea Argentina viene manteniendo conversaciones con la fábrica argentina de aviones FADEA y la empresa rionegrina de alta tecnología INVAP, con el objeto de reformular el contrato para el desarrollo y provisión del sistema POD ISR aerotransportado para el sistema de armas Pucará Fénix. Tal es así que tras observar la etapa de desarrollo del POP de INVAP en el IA-58D numeral A582 junto al proceso de certificación de hélices y motor sobre el prototipo IA-58H Pucará 2 OBX 501 Fénix, la Fuerza Aérea Argentina determinó que sea solo un ejemplar Pucará el cual adopte el POD ISR, con su consecuente acondicionamiento del puerto trasero, propio de la operatoria multisensor, y se modernice el puesto delantero con un flight deck integrado del tipo comercial, al tiempo de extender el programa ISR sobre una o más aeronaves Beechcraft T-12B Hurón. Paralelamente, prevén avanzar en la remotorización y recuperación de 2 ejemplares de la Fortaleza Criolla en función de convertirlos en IA-58H Pucará 2 especializados nuevamente como sistemas de ataque. Por lo pronto, el prototipo IA-58H OBX 501 ya completó el proceso de remotorización, obteniendo las certificaciones correspondientes por parte de Herzl y Pratt & Whitney, mientras que actualmente se encuentra recibiendo el nuevo cockpit con miras a tenerlo listo y presentarlo en abril próximo. Por otra parte, resta resolver con IAI la fabricación del conjunto barquilla motor inicialmente previsto a fabricarse en Israel por su tamaño. Al respecto, decir que luego de la pandemia la empresa israelí cotizó su mano de obra de manera exageradamente onerosa, muchísimo más caro que lo hablado en un principio, de allí que las negociaciones se encuentran estancadas. Cabe señalar que los utillajes son propiedad de FADEA, financiados por el MINDEF. De allí que no se descarta que este último tome cartas en el asunto y mande un C-130H de la Fuerza Aérea a retirarlos. Respecto de avanzar en 12 aeronaves de ataque Pucará 2, será necesaria una campaña de ensayo de tiro de cañones y ametralladoras con el OBH 501, que manera de certificar el armamento con la nueva motorización. Mientras que en el pabellón 90 de FADEA se viene trabajando desde hace un año sobre los numerales A585 y A571. Acompañan a estos el ejemplar A568, el cual se encuentra almacenado en espera de ser intervenido, junto al A582, que fuera utilizado por el Centro de Ensayos de Vuelo con INVAP, que también participa de la certificación con Herzl. Estos últimos en condición de vuelo, siendo que de vez en cuando se los observa realizando vuelos de calificación sobre los cielos cordobeses.